Disculpe, ¿se logra ver? Sí, Ya, ok, ya. En la pregunta uno está dividida en A y B. En la parte A nos dice que X pertenece a los reales, tal que esta expresión que está en raíz es mayor que esta otra. En primer lugar, dentro de las raíces tiene que ser mayor que cero. Por lo tanto, 4 menos X al cuadrado es mayor o igual que cero. Haciendo las operaciones, X pasa al otro lado, se aplica el valor absoluto y nos queda que X pertenece de -2 a 2. Una ya. acotación es esta de acá. En la parte inferior, como la raíz puede variar como x varía de -2 a 2, la raíz puede variar de entre 0 y 2. Mm, Ujú. no puede ser menos. Entonces lo multiplicamos por el menos y le sumamos el 3. Y en la parte inferior varía de 1 a 3. Entonces es positivo. Ya, No puede ser negativo la parte inferior. Y lógico, para que toda la raíz sea positiva, la parte superior tiene que ser positiva también. por supuesto. Y entonces lo factorizo y me da una región. Intersecto esta región con la primera y me queda que X pertenece de -2 a -1 cerrado en ambos unido con 2. Ujú. Ya, Ahora, para confirmar que este sea todos los valores de X, tendríamos que tener que en la parte derecha tiene que ser negativo. ujú. ¿Cómo confirmamos eso? En la parte de derecha, en esta expresión lo factorizamos. Y nos damos cuenta que para todo x que pertenece al valor n es negativo. ¿Cómo sabemos eso? Porque x varía de -2 a -1. Haciendo las operaciones, le restamos -2, lo elevamos al cuadrado, le restamos 30 y tenemos que la expresión varía de -21 a -14. Entonces es negativo. Y en el valor aparte, que es el 2, lo tomamos como un valor y también sale negativo. Entonces la expresión de la derecha para cualquier valor de x que pertenece a su dominio es negativo. Ya. Y como la parte de la derecha es negativo y la parte de la izquierda es una raíz, entonces como siempre es positivo, entonces todos los valores de x se van a encontrar en este intervalo, de -2 a -1 unido con 2. Digo con dos. Ya. Ya, esa es la parte A. Sí. La parte B también la vas a hacer tú. Sí, Ya, adelante. ya. En la parte B nos da que b es igual a esta expresión, tal que x pertenece a Es de que menos tienes tres. que, tienes que volver a compartir porque no se está viendo, está Ah, viendo ya, la ya, anterior. Sí, ya dijo. Creo que ya. ¿Se ve? ¿La ve? sí, está, sí. Ahora sí. Es la B, ¿no? Sí. Ya, correcto. Nos da que B es igual a esta expresión, B que mayor o igual. A lo de adentro le he puesto un M para simplificarlo. Ya. Tal que X pertenece a de -3 abierto a 6 cerrado. Entonces, tomo por zonas, para hacerlo más rápido, de -3 abierto a -3 a 3 abierto, tal que este valor absoluto siempre es negativo. Como tenemos que el valor absoluto siempre es negativo, tenemos que multiplicarlo por un menos, Ya. pero claro, antes de hacer eso, el m yo le estoy cambiando la forma. A x -3 -2 bueno, lo saco, pues, ¿no? Como es negativo, Ujú. sería -x más 3 menos 2. Más 3 menos 2 sale 1 menos x. Y en el denominador sale x -4. Entonces, aquí al numerador le multiplico por un menos, le doy un -4 y me tiene que salir un +5. Aquí le he puesto rápido, lo he simplificado. Entonces, me quedaría 5 sobre x más 4 menos 1. Si lo paso a multiplicar, sí sale lo de arriba. ¿Ok? Está bien, ¿no? Creo que es Eh, aquí más 4, no sé qué menos 4. disculpe, aquí es... Sí, tiene razón, aquí es un +4, pero...
Ya, Me eso falta una no, línea. sí, Sí, no estoy infiriendo, ya. sí, me falta un palito, disculpe. Mm, Bueno, como tomamos el dominio de x menos 3 a 3 abierto, empezamos por ahí, le sumamos el 4, lo invertimos, lo multiplicamos por 5 y luego le restamos uno y nos da que m varía de menos 2 séptimos a 4 abierto. ya. Entonces, como m es esto de aquí, le tenemos que tomar el máximo entero. Ujú, Entonces, los posibles valores de máximo entero que tomaría m sería menos uno, 0, 1, 2 y 3, ya. analizando con estos valores. Ujú, Ujú. Y luego seguimos con la otra parte que sería el dominio de x igual a 3 a 6 cerrado para completarlo. Y dentro del valor absoluto nos da positivo todo valor nos da positivo, entonces lo sacamos, eliminamos el valor absoluto, hacemos la operación menos 5 sobre x menos 5 sobre x más 4. ya. También lo cambio para solamente tener una variable en x, 1 menos 9 sobre x más 4, lo puede comprobar. Ujú, Ya sabes, acá le puse más 4 y luego menos 5 menos 9 y luego lo dividí y salió este. Empezamos tomando los valores de x de 3 a 6, le sumamos 4, lo invertimos, lo multiplicamos por menos 9, le sumamos uno y nos da este de acá. Lo llamé m'. ya. Entonces, para hallar los valores necesitamos tomarle el máximo entero. Entonces, de máximo entero de m', me saldría 0 y uno, menos uno y cero, disculpen. De menos 2 séptimos a un décimo, Ujú, lo máximo entero sería menos uno y cero. ya. Entonces, para hallar los valores de b, tenemos que unir m y m', lo unimos y nos da este rango de valores: menos uno, cero, uno, 2 y 3. Ya, ok. Una vez tenemos b, aplicamos lo que nos piden en la parte de derecha, a intersección b complemento. A teníamos que es de menos 2 a menos uno cerrado en ambos, unido con 2. Y b teníamos que es menos uno, cero, 1 y 3. Al tomar el complemento a b, no toma estos valores, son todos los reales menos estos valores, y lo intersectamos con a, nos daría menos 2 cerrado a menos uno abierto. Y sería la respuesta. Ok, eso sería la respuesta, ¿no? Muy bien, ahí nomás déjalo, Peña, al grupo 4. ¿Quién hizo esa pregunta al grupo 4? Grupo 4, Tacueto, Morán, Paredes, Ramírez, Tello y Zúñiga. Y está el grupo 4, Esa parte ya lo hice yo, profesor. La parte B. la parte B, ya. Coincides Ujú. con tu compañero. Sí, en esa parte sí, sí coincido con lo que ha resuelto y con la clave. Ya. ¿Algo que quieras agregar ahí? Mm, O de repente hay otra forma de elaborar la respuesta, lo has hecho de maneras análogas, no sé, algo que quieras agregar en todo caso. sí lo hice similar. O sea, le di forma al X. Ya, muy bien. Eh, a ver, el ¿qué pasaría cuando el máximo entero toma cero? ¿De dónde estaría el X? Si el máximo entero toma cero, Ujú. el X podría ser de cero abierto a, no, cero cerrado a uno, 0 a 1. a uno abierto. Todos esos valores, o sea, si yo le doy máximo entero, sería cero. ¿De dónde dice estás? ¿De qué intervalo?
¿Qué punto? O sea, si el X es igual a cero cerrado hasta uno abierto, su máximo entero es cero. ¿Estás de acuerdo, de Peña? ¿Estará de acuerdo con eso? ¿Es tu compañera? Eh, ¿me escucha? Disculpe. Sí, Creo que sí, no me... te Ah, ya. escuchamos. Ya, claro, si el valor del máximo entero es cero, me dice, los posibles valores van de cero abierto a uno abierto. Claro. Cuando el X se mueve de 0 a 1, el máximo entero es 0. Claro. Ujú. ¿Sí, no? Ya, muy bien. Y entonces ahí queda claro para dos que cuando hablamos de máximo entero de un- de una variable, porque al final lo que se está moviendo ahí cada vez que tome el máximo entero de cada uno de los valores, el que se está moviendo los valores ahí en ese determinado intervalo, va a tomar ese máximo entero, ¿no? Así es de Ujú. 0 hasta un medio, ¿no? Será 0 y así, ¿no? Todo valor de repente los posibles subintervalos que se tome dentro de ese intervalo, su máximo entero va a ser 0. Y así pasará para cada uno de ellos, ¿no? Entonces, por la propia definición que lo dice, cada vez que se toma un máximo entero, el X se está moviendo en determinado intervalo, ¿no? Entonces, eso, en todo caso, que les quede claro, ¿no? Entonces, de esa manera pueden atacar un problema con máximo entero. Está bien, muy bien. Tu apellido, Peña, no sé quién tuvo al otro lado. Grupo 4, ¿quién fue? Apellido. Tello. Ah, Tello. Yesenia. Muy bien, Yesenia. Gracias, Peña, y gracias, Yesenia. Siguiente problema, por favor. Profe, a mí me toca el problema número 2. A ver. ¿Se logra ver? Sí, sí. Ramírez López. Ya. Adelante. Para empezar, tenemos que comprobar que lo de que está dentro de la raíz sea positivo. El valor absoluto de x más 1 siempre va a dar positivo. De eso no hay que preocuparse, solamente de esto y de esto. Ya. Acá 2 menos x mayor a 0 y 3 valor absoluto de x más 1 menos 1 mayor a 0. Ujú. Acá sacamos que, de acá concluimos que x debe ser menor a 2 y de acá concluimos que x debe ser eh, mayor a menos 2 tercios, pero menor a menos 4 tercios. Ujú. Lo intersecamos y, y nos da estos posibles valores, como podría decirse el dominio de x, ¿no? Ya. Ya, y ahora lo vamos a hacer por zonas, porque, por ejemplo, el máximo entero de x menos 1, todo esto para que sea positivo o cero, o sea, no negativo, puede ir desde uno cerrado hasta 2 abierto. Ujú. Pero si va desde uno cerrado hasta 2 abierto, toma dos valores. O bien puede ser 2 o bien puede ser uno. Y acá tomamos el primer valor. Cuando x es igual a 2, el máximo valor que puede tomar. Ya. Lo reemplazamos y todo esto me sale, de acá el primero me sale positivo. El segundo, como el x es mayor a menos uno, Ujú. normal, se puede ir el valor absoluto sin afectarse. Y sale raíz de 3 menos raíz de 8, que esto es negativo. Y esto lo de acá sale uno nomás, positivo. Positivo por positivo de positivo y por un negativo, todo esto sale negativo. O sea, no cumple cuando toma el valor de 2. Ya. Cuando toma de uno cerrado hasta 2 abierto, el máximo entero me sale uno. Acá me va a salir cero. Y cero por toda la expresión me va a salir cero. Mayor a cero, sí cumple entonces. Ya. En el siguiente.
Cuando x toma de 0 a 1, el máximo entero me va a dar 0. Ujú. Acá en el máximo entero, 0 menos 1 sale un negativo. El valor absoluto sigue siendo positivo el adentro porque sigue siendo mayor a menos 1. Pero todo esto me va a salir negativo. ¿Cómo lo sabemos? En esta parte he puesto cuando x es mayor a menos 1 y cuando x es menor a menos 1. Cuando es Mm, mayor a menos 1, toda esta fracción cumple que va a ser mayor o igual a 0 siempre y cuando x sea menor a menos un medio. Solamente cuando x es menor a menos un medio va a ser mayor o igual a 0. Toda esta expresión. De ahí es donde sacamos que esto, lo de acá, como es mayor a 0, es negativo, no va a cumplir. Y el de acá, lo mismo, si x toma de 0 a 1, va a salir negativo. Negativo por negativo, positivo. Por negativo, no va a ser mayor o igual a 0, no cumple. ya. Y ahora cuando es de menos un medio a 0, lo tomo desde menos un medio porque si lo tomo desde menos 2 tercios a 0, van a haber algunos valores que cumplen que esto lo de acá va a ser positivo y otros que va a salir negativo y otros que va a salir positivo. Por eso lo tuve que dividir más Ya. acotar más el dominio. De menos un medio a 0, el máximo entero sale menos 1, menos 1, menos 1, menos 2. Todo esto sigue siendo mayor a menos 1, así Ujú. que sigue tomando estos valores, pero como sigue siendo mayor a menos un medio, sigue siendo negativo. Y lo mismo para acá. Negativo por negativo, positivo por negativo, mayor o igual a 0. Sigue sin cumplir. Ahora, cuando x es de menos 2 tercios a menos un medio, o sea, de menos 0,6 hasta menos 0,5, ¿no? Y Ya. como sigue siendo mayor a menos 1, esto lo de acá sigue siendo esto y esto lo de acá, sin afectarse el valor absoluto. Pero ahora tomamos que es menor a menos un medio, o sea, cumple que como es menor a menos un medio, todo esto me va a salir positivo. Y al saber que todo esto va a salir positivo, reemplazamos el valor absoluto de menos 1, como va desde menos 2 tercios a menos un medio, el máximo entero sale menos 1, menos 1, menos 1, menos 2. Todo esto me sale positivo y todo esto me sale negativo. Negativo por un negativo positivo por el positivo va a ser mayor o igual a 0. Estos valores sí cumplen. Ahora de acá, desde menos 3 medios a menos 4 tercios. ¿Por qué le puse desde menos 3 medios a menos 4 tercios y no desde el menos infinito a menos 4 tercios de frente? Porque acá es lo mismo. Cuando x es menor a menos 1, eh, el valor absoluto ya va a cambiar. Se le tiene que poner el negativo, se debe multiplicar por el menos. Y para que toda esta expresión sea mayor o igual a 0, lo resolvemos y x debe ser mayor a menos 3 medios. O sea, mayor a menos 1,5. Ya. Cuando x es menor a 1,5 o 3 medios, hasta menos 4 tercios. Y acá me va a dar el valor, el máximo entero es menos 2. Menos 2 menos 1 será un negativo, que es menos 3. Y lo de acá, como es mayor a menos 3 medios, pero menor a menos 4 tercios, todo esto es positivo. El de acá sigue siendo negativo. Negativo por negativo, positivo. Por el positivo, sí va a ser mayor o igual a 0. Sí va a cumplir estos valores. Lo mismo en esta zona, desde menos infinito hasta menos 3 medios. Como ya no es mayor a menos 3 medios, todo esto me va a seguir negativo. Desde menos infinito a menos 3 medios, su máximo entero siempre va a ser negativo. Negativo menos un negativo siempre va a dar negativo. Negativo por negativo, positivo. Y de acá por otro negativo, negativo. No cumple.
Ujú. Y de los que cumplen y no cumplen, desde acá, estos tres, los intersecamos y el conjunto de solución sale de menos 3 medios a menos 4 tercios, unido de menos 2 tercios a menos un medio, unido de 1 a 2 abierto. Ok. Esa es tu solución final. Sí, Ok. Ahí no me deja. A ver, ahí no me deja, por favor, Ramírez. ya. Al grupo 4, ¿quién hizo esa pregunta? Profesor, yo hice el problema 2 parte uno del grupo 4. Ya. ¿Tú hiciste ese problema? Sí, la primera parte la hice con un compañero. Ya. Ahora puedes poner la primera parte de tu caso, Ramírez. Ya. De ahí se ve, ¿no? Sí. A ver, no sé, ¿quién estaba comentando? ¿Tu Yo, apellido? profesor. Ramírez Morales. Ramírez Morales. Ya. Este, ¿Qué opinas del procedimiento hecho tu compañero? ¿O tú tienes un procedimiento más corto, más rápido? Sí, profesor, nosotros lo hicimos de otra manera. Ya. Por ejemplo, Eh, ¿qué es lo que has hecho diferente? en- Ahí en los radicales donde dice raíz de x más uno, bueno, raíz de valor absoluto de x más uno menos raíz de 3 veces el valor absoluto de x más uno menos uno, Ah, yo lo multipliqué ese valor por la conjugada, o sea, la raíz del valor absoluto de x más uno más la raíz de 3 veces el valor absoluto de x más uno menos uno, para que así al momento de multiplicar, como ese valor que le digo es positivo, ya. eh, al operar ya te queda un valor absoluto más reducido. Y al otro lado también con el uno menos raíz de 2 menos x, también lo multipliqué por uno más raíz de 2 menos x. Y como es también positivo, también te queda una expresión más reducida. Ya. Eso es lo que haría, eso es lo que han hecho inicialmente. Ya. El segundo Ujú. paso, El segundo paso ya es eh, acotar, ¿no? Eh, o sea, dar por intervalos. ya. Y a dar por intervalos también salen los mismos conjuntos de solución. Y ya eso, nada más. Bueno, se puede decir en resumen, ¿es más corto o más largo lo que hizo su compañero? Bueno, mi solución creo que es más corta. Ya. Ujú. Bien, la pregunta, a ver, la pregunta que te haría, o les haría a los dos, ¿no? Eh, Cuando el X vive, de acuerdo a ese primer párrafo que has hecho ahí, Ramírez Peña, Ramírez López, cuando el X vive en el intervalo de menos infinito hasta menos 4 tercios, la primera pregunta, cuando el X vive en ese intervalo, ¿qué valores toma el máximo entero de X? ¿O qué valores toma el máximo entero de X menos 1? En todo caso, Solamente negativos. negativos, Sí, solamente negativos, toma. ¿ya? Desde menos 4 tercios, que es menos 1,16, si no me equivoco, período puro. Menos O 1,3. 1,3, menos 1,3 período puro. Ujú. Hasta ahí toma el máximo entero de X menos 1 toma negativo, Desde menos 2 hasta menos infinito. ¿ya? O Toma sea, solo por eso te digo, valor. cuando el X vive desde menos infinito hasta menos 3 cuartos,
el ¿Tres X, el cuartos o cuatro tercios? hasta menos, no por eso, el primer intervalo. O sea, cuando vive el X desde menos infinito hasta menos 4 tercios, Mm, el máximo entero de X menos uno, ¿qué va a ser? negativo siempre. Siempre va a ser negativo, ¿cierto? Sí, Ya, y en el intervalo desde menos 2 tercios, ¿no? sí. Hasta 2, ¿qué valores toma el máximo entero? Menos uno, cero, uno y dos. Ya. Muy bien. Creo que como sugerencia, para que no hagas todo eso lo que has hecho, ¿no? En todo caso, se puede viabilizar en todo caso por lo que, bueno, lo que ha dicho el compañero dice es multiplicar por esto, ¿no? Sí, podría ser. Eh, si tú ya sabes que el X vive, cuando vive del intervalo de menos infinito hasta menos, y ya sabes que por medio de eso construyes, en todo caso haces ver que el máximo entero de X menos 1 siempre va a ser negativo, ¿no? Entonces, si es Sí. negativo, lo que queda es que que las dos expresiones que están al lado izquierdo, ver que esas dos, una de ellas sea negativa y la otra positiva, no que otra, ¿no? Ujú. Y me parece, a ver, la pregunta sería, ¿qué pasa cuando el X vive desde menos infinito hasta menos 3 cuartos? ¿El uno menos raíz de 2 menos X es positivo o negativo? Es negativo. Ya, pues tienes ese negativo, el otro negativo, ¿qué te queda? La Positivo. raíz que está al medio, ¿qué tendría que ser? Positivo. Positivo. Eso podría ser una forma de hacerlo en el primer intervalo, ¿no? O sea, es otra forma sería de hacerlo, ¿no? O sea, si tú ya sabes que este de acá es negativo, de acuerdo a este dominio me refiero, ¿no? Sí. Ya sabes que este es negativo. Este de acá es negativo, también me dices. Sí. Negativo, ya, pues este es negativo. Este es menor que cero, por decirlo así, ¿no? Este de acá es menor que cero. ¿Qué es lo que me queda? Que este de acá sea positivo. Entonces, con eso ya te harías, ¿qué cosa? Moviendo el conjunto de solución para este intervalo, ¿no? Por acá, claro, acá tú dices que acá toma positivos y negativos, ¿no? Ujú. Hasta menos tres cuartos acá en el Bueno, en todo caso sí, harías algo parecido, ¿no? Si de menos 2 tercios hasta un determinado punto toma negativos, igual, pues no este toma negativos, tendrías que ver qué es lo que toma este, ¿no? Porque se da cuenta, construir esto a partir de un determinado dominio rápido, y les queda trabajar eso, ¿no? Y otra forma de verlo, ¿no? No sé si me entienden la idea, ¿no? ¿No? Por ejemplo, el primer caso, si tú ya sabes que este negativo, este de acá, saber que esto es positivo es mucho más rápido, ¿no? De dónde se mueve el X. Claro, bajo este dominio, ¿no? Claro. Claro, eso sería otra forma de verlo, ¿no? Para que evites todo, ¿no? Eso, porque la idea es en su evaluación que usen ¿no? Todas las herramientas de tal manera que se haga lo más corto por el tiempo, ¿no? Entonces, eso Ujú. sería optimizar el tiempo. Eso sería otra vía, ¿no? Bueno, al final el procedimiento que hagan si está dentro de la lógica, ¿no? Dentro de la lógica de los números reales, usando los ejemplos respectivos, es válido. Es válido. Entonces, sí, esa salvedad. En tu caso ahí, Ramírez Morales, ¿no? Claro, lo que de repente han hecho ese procedimiento, creo que lo han hecho algunos de sus otros compañeros, ¿no? Sí, también es bastante viable, ¿no? ¿No? También sería viable por ahí y manejarlo mediante los intervalos también. Podría ser esa otra opción. Así que bueno, en conclusión, queda ya, ¿no?
a libertad de ustedes para que hagan el procedimiento de este tipo de problemas. ¿De acuerdo? Muy bien. Muy bien, Ramírez Morales y Ramírez López. Gracias, joven. Yo dejo presentar. Listo. Muy bien, siguiente, grupo 5. Ok, profesor, yo voy a explicar la 3, ¿ok? A ver. Ah, ¿está bien, verdad, profesor? Sí, sí, sí se ve. Ya, empezamos con el primer dato que nos dan, que es el de acá. Si ven mi cursor, ¿verdad? Sí, sí se ve, sí se ve. Ok, listo, listo. Ya, profesor, empezamos con la restricción del Sí se ve. denominador. El x tiene que ser diferente de 5. Mm. Y para que esto sea menor a 0, nosotros sabemos que el valor absoluto siempre va a ser positivo, ¿verdad? Por lo tanto, lo de abajo tiene que ser menor a 0. Y acá tenemos, pues, ¿no? La primera restricción, que el x, bueno, es la cota superior, que el x debe ser menor a 5. Acá ya tenemos algo. Ahora, en el segundo caso nos dan que el x es sobre el valor absoluto de x menos 6 debe ser mayor a 0. La restricción, que el x tiene que ser diferente de 6 y menos 6. Ahora, acá hicimos dos casos, como debe ser mayor a 0, o bien los dos primeros, o sea, el x y el x menos 6 deben ser positivos, acá, o los dos son negativos. Ahora, en el caso de que x sea mayor a 0, pues tenemos esto, ¿no? Operando, tenemos que el x es mayor a 6. Y cuando es menor a 0, tenemos que el x está de menos 6 a 0. Tenemos el conjunto solución que es de menos 6 a 0, los dos abiertos, unido con 6 a más infinito. Esta es la ecuación 2. Ahora, para evitar hacer cálculos innecesarios, reducimos valores de x, ¿no? Teniendo en cuenta la ecuación 1 y la ecuación 2, nos sale que el dominio de x es de menos 6 a 0. Ya. Hasta ahí todo claro, ¿verdad? Ujú. Entonces acá ya el x lo hemos acotado bastante y ya no es necesario hacer otro tipo de cálculo. Ahora, en la ecuación que nos dan, tenemos esto. Por teoría, nosotros sabemos que el valor absoluto siempre va a ser mayor a 0. ¿No es así? Por lo tanto, lo de acá a la izquierda tiene que ser estrictamente mayor a 0. Entonces, acá tuvimos que analizar un poco también. En el denominador, el x tiene que ser distinto de 8. Y ahora, teniendo en cuenta nuestro dominio, si nos damos cuenta acá en el denominador, el x va a tomar valores negativos. Y con el menos 8 siempre va a ser negativo de todas maneras. Para que sea mayor a 0, por lo tanto, lo de arriba también tiene que ser menor a 0. Lo hicimos con mucho análisis, profesor, por eso la solución es un poco corta. ¿Ok? Ujú. Y ahora acá, entonces esto pues, ¿no? Como se va a multiplicar con el 0, no va a afectar. Tenemos acá esto, que el valor absoluto de x menos 6 más 2x tiene que ser menor a 0. Entonces acá operando, tenemos que el x es menor a menos 6. Entonces nosotros seguimos intersectando para quitar valores, ¿no? Pero nos dimos con la sorpresa de que al intersectar esto con nuestro dominio nos da vacío. Entonces, analizando, nos vamos a dar cuenta que cualquier valor que tome x acá, mientras sea menor, va a seguir siendo vacío. Por lo tanto, nosotros tenemos el problema aquí, ¿no? Pero obviamente se puede operar esto y conseguir el verdadero valor de x o los verdaderos valores de x. Pero al tener esta restricción ya, y al intersectarlo, de todas maneras nos va a salir vacío. Por esto fue que Ujú. ya no seguimos operando, porque de una u otra manera ya tenemos la respuesta. Ya. Ya, profesor, entonces el conjunto de solución de todas maneras queda vacío, ¿no? Eso es todo, profe. Ya listo. Pelayo, ahí no me dejo Pelayo. Ok, profe. Ahí hay cositas que agregar. A ver, grupo 4, ¿quién hizo ese problema? Y yo hice la segunda parte de ese ejercicio, profesor. Ya, ¿quién hizo la primera? Yo hice la primera parte, profe. Ya, tu apellido. Paredes. Ya, pared. Me da cuenta. Ah, Paredes. Alessandra, ¿no? Sí. Ya. Pues de acuerdo a tu compañero, se observa que él dice que el X se mueve desde menos 6 hasta 0. En tu caso, en el procedimiento que ha hecho, ¿qué es lo que agregarías ahí? Algo le está faltando ahí en el procedimiento que ha hecho. ¿Qué le agregaría? Mm, A ver, con el valor absoluto, yo al verlo creo que lo he hecho casi igual. En el primero, al hacerlo, multipliqué por 1 sobre el valor absoluto de x para que se vaya Ujú. y me salió
el conjunto de solución. En el x sobre valor absoluto de x menos 6 también multipliqué sobre 1 por x más 6 para formar una diferencia de cuadrados y hallar el conjunto de solución también. Ya. Y al momento de intersecar sí me salió lo mismo, que va de menos 6x hasta 0. Ahí usted dice que falta algo, pero no sabría precisarle qué es lo que falta. Porque a Ya. mí también me salió lo mismo, el mismo conjunto al intersecar los dos. Ya. Ahora, tú me dices que la primera inecuación, Ah, ¿verdad? ya, ahí le falta menos 0, claro, me había olvidado, ahí no lo había visto, porque arriba, si es 0, saldría 0 entre x menos 5 menor que 0 y ese es incompatible. Ah, o sea, tú al querer multiplicar por 1 sobre valor absoluto de x, ¿qué tienes que hacer? Que el x tiene que ser... Claro, sí, justo ahorita me había dado cuenta que yo mismo lo había dicho y no Claro, me había percatado. Sí, acá no puede ir de 0, porque aún así, si no multiplicara el esto y lo haría de la forma formal, igualito este no puede tomar 0, porque 0 entre acá saldría menos 5, y sería 0 entre el menor que 0 no se puede, está inconsistente. Ahí claro, eso falta precisar. claro. Eso es Ajá. lo que falta, exacto, paredes. ¿Ah? Entonces, sí, ahí Pelayo tienes que poner el x tiene que ser diferente de 0, porque si no, ¿cómo llegas de este paso a este? Pues, ¿no? O sea, Sí, sí, tienes razón. ah, Esa parte me faltó poner. claro, o sea, ¿cómo No lo llegas hemos de visto. valor absoluto de x sobre x menos 5? Me tengo que poner x diferente de 5 y x menor que 5. Sí, sí, no Inclusive, lo hemos el visto, x pero bueno. diferente de 5 no es necesario. Más bien, el x diferente de 0 tienes que poner ahí. Sí. Claro, eso de ahí parece, parece que no tiene validez, pero es muy esencial, pequeños detalles. En los Sí. pequeños detalles están las cosas interesantes. Muy bien, entonces esa sería la primera parte, en todo caso, paredes y... Ah, ya, y de ahí falta la segunda parte del grupo 4, ¿quién hizo? Y yo lo hice, profesor. ¿Tu apellido? Moranta y Morantay. Bien. ¿Puedes un poco, en todo caso, agrandar la segunda parte, Ya. Pelayo? Sí, ahí está Ya. bien. Sí, ahí está bien. Perfecto. Ahí. A ver, Morán, ¿qué es lo que le agregarías a esa parte para que eso tenga más consistencia? Porque lo veo que está un poquito débil ahí. Bueno, yo también hice algo similar, profesor. Con ayuda de las dos primeras inecuaciones, deducimos que x va de menos 6 a 0. Y de Ujú. esa manera yo eliminé todos los valores absolutos, prácticamente todos. Y, y así formé una inecuación. Y sí Ya. me sale, pero me sale una inecuación cuadrática y está un poco difícil de factorizar, así que me apoyé de la fórmula general ya. Bien. En tu caso, cómo justificarías? Ahí tu compañero dice esa parte de la izquierda, de la derecha. Abajito le pone por teoría mayor que 0. ¿Cómo justificarías que eso es mayor que 0? Bueno, como ya le dije, profe, de la de las dos primeras ecuaciones me sale de que va de menos 6 a 0. Ya, Y pues te digo, en esa parte se me va los valores absolutos se me van. no por eso te digo, ¿cómo justificarías que eso es mayor que 0? O sea, está bien, eso pone mayor que 0, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo justifican eso? Eh, no le entiendo bien, profesor. O sea, me refiero a esto, ¿no? A ver, un ratito. Me refiero a esto. Ya sé que el X de acá, pero yo ¿cómo justifico que esto de acá es positivo? El profesor no se mira nada de lo que está haciendo. ¿Lo escribe? No se mira. A No, ver ahora. ¿Logra ver que lo que escribo? tampoco. Ah, se refiere a la parte de la izquierda de ese No, valor de la absoluto de parte x menos derecha, 6. de la parte derecha. Eso me refiero. ¿Cómo justifican que eso es mayor que 0?
Entonces, ¿qué dices? En todo caso, Pelayo, ¿cómo justificas que eso es mayor que cero? Por el valor absoluto fue donde nosotros lo analizamos, Está analizamos bien, todo. y ese es el valor absoluto, pero pues, ¿cómo puede decir el X a dónde está viviendo? Pero sería bueno que lo justifiquen, ¿no? Si tienes El valor el absoluto X, es positivo. claro, pues tendrías que ver que en todo caso que el X es positivo más construir a partir de arriba ese dominio, el X menos 3 le restas 3 y eso va a seguir siendo positivo. Ah, eso. Ok. Claro, o sea, a partir de arriba nomás, a partir del X que vive entre menos 0 y 6, cada vez que le pongas valor absoluto ahí, va a ser positivo. Le sumas otra vez, construyes el X menos 3, le aplicas el valor absoluto, va a ser positivo. Ah, ok. Inclusive va a ser mayor que 0, porque esa de abajo es mayor que 0. Entonces el de abajo es positivo. Sabes que esa suma es positiva, lo inviertes, sigue siendo positivo. La parte de arriba es la diferencia, ¿no? Valor absoluto menos, puede ser que sea negativo. Multiplicas por el 1 sobre valor absoluto de X más, multiplicas y le aplica valor absoluto, se convierte en positivo. De esa forma podrían hacer eso, justificar que eso es positivo. Y es fácil, no es complicado. Entonces ahí, ese detalle tendrían que agregarlo. Ok, No es tan perfecto. directo, no es que ya pues positivo por teoría. Mm, es como decirte, ¿no? A ver, hacerte una analogía, ¿no? Aquí ahorita. Y, no sé, pues a ver. Es que tú me dijeras, ¿no? Que tú me dijeras, profe, eh, apruébenme, yo sé esa parte, ¿no? Pero apruébenme, ¿no? Yo cómo te voy a aprobar si no me lo demuestras, ¿no? Tienes que demostrar que realmente sabes, ¿no? Bueno, lo más coherente, pero bueno. Pues ahí tienes que justificar, ¿eh? Esa partecita no es tan directa. Entonces vamos a hacer un costadito para todo X que pertenece al intervalo de menos 6 a 0, eso de ahí siempre va a ser positivo, para todo, ¿no? Inclusive pues para todo X, valor absoluto de X es positivo para todo X que pertenece al intervalo menos 6. ¿Qué más? Para todo X el X menos 3, valor absoluto es positivo. Para todo X que pertenece al intervalo de menos 6 a 0, el X, valor absoluto X más valor absoluto es positivo. Como eso es positivo, el 1 sobre X es positivo, por ejemplo, para todo X que vive en ese intervalo. Si lo multiplicas por la parte de arriba, eso sí, sí, probablemente positivo, ¿no? Pero si le aplico el absoluto, eso es positivo, o sea, acá. Una vez que tienes eso, ya pues, te vas abajo, ¿no? En la parte de abajo, ya ese es un poco más directo porque tienes el valor absoluto nada más ahí. Y eso creo que lo pueden ver. eh, que a partir del valor absoluto, eso se convierte en positivo, me parece, abajo, ¿no? El X menos 6 se convierte en positivo, ¿no? Y se convierte en positivo y bueno, ahí lo pueden desdoblar. La noción de vive eso, ¿no? Y ya está, ¿no? Y ahí sale ya, pues sale rápido. Esos pequeños detalles tienen que tratar de justificarlos, ¿no? Es un poco bien minuciosos ahí. Muy bien. Bien, Pelayo y Morán, creo, ¿no? Sí, Morán creo que fue. O Paredes, ¿no? No me acuerdo quién estaba justificando ahorita. Muy bien. Muy bien. Gracias, jóvenes. A ver, siguiente. ¿Quién falta? A ver ahí, de grupo 5 no sé qué problema falta. Para terminar con el grupo 5, ¿quién falta ahí? Profesor, eran todos los problemas, si no me equivoco. ¿Eso es todo? Sí, ¿no? Ahí va. Ok. Muy bien. ¿Quién falta ahí? A ver, Pretel, ¿está? Pretel.
Soritel Tapia. ¿Dónde está? No se encuentra, profesor. ¿Ha trabajado con ustedes, por si acaso? Ella era la que iba a exponer todos los problemas, profe, pero no sabemos qué le habrá pasado. Ah, pero sí colaboró con ustedes. No me refiero que sí ha trabajado con ustedes. ¿Hoy? ¿Trabajó con ustedes o no? Sí, 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 que Pelayo. No, profesor, no llegó a trabajar con nosotros. Acordamos que iba a exponer, pero no llegó hoy para la exposición. Ok. Muy bien. ¿Qué más falta ahí? Eh, Yandi. Yandi Kenwa. ¿Está? Yandy sí, sí llegó a hacer, o sea, él hizo el principio de la 2, el inicio, y conmigo lo hemos corroborado con mi parte, pero yo lo expuse en la 2. Ya. ¿No? Sí está. Está Kenwa, ¿no? Kenwa, sí está, ¿no? Sí, está ahí, profe. Ok. Ok, Kenwa. Perfecto. A ver, grupo sí, un grupo 4. ¿Está Cueto? Sí. Cueto Francesco. ¿Está? Sí, profesor. ¿Me escucha, profesor? Sí. Sí. Ok. ¿Y quién más está? Leonardo Zúñiga. Zúñiga, Sí, profe, buenos días. buenos días. ¿Qué tal? ¿Colaboraste con tu compañero o no? Sí, Muy bien, Zúñiga. Uno hay que ser realista consigo mismo y sincero consigo mismo, ¿no? Porque ahí empieza el punto de partida de tus acciones. El ser humano no, la persona no lo dice sus palabras, sino sus hechos. Para los jóvenes, eso es importante. Eso lo identifica a la persona. Ser irrealista consigo mismo. ¿De acuerdo, jóvenes? Olviden, los principios son una cosa esencial de un ser humano. Y se empieza. A mí no vas a salir, vas a encontrar muchos obstáculos, ¿no? En lo académico, hablando de lo académico. Si tú vas con la sinceridad, tenlo por seguro, jóvenes, que siempre le va a ir bien. Eso tenlo por seguro. Si ustedes no son sinceros, se engañan a ustedes mismos. No le engañan a otra persona, ni a mí, ni a otra persona de tu entorno. Te engañas a ti mismo. Eso es importante, jóvenes. Muy bien. Mis jóvenes, espero que les haya servido de mucha retroalimentación o mucha, y, voy a decir, reflexión de repente algunas cosas que han hecho ahí para su próxima práctica calificada. ¿De acuerdo? Sí, no, la verdad no he revisado. A ver, antes de que me olvide, vamos a ver correo. Torres Piero, no sé. Ah, sí, Torres me mandó un correo. Lo único. Nadie más creo que me ha mandado Torres. Voy a dar una mirada a Torres, a ver qué es lo que me está diciendo ahí. Nadie más me mandó correo con respecto a la primera práctica, ¿no? No veo a nadie más. Si tienen algo que ¿no? Están disconformes con la evolución, tienen hasta, hoy ya son las 9, ¿no?
Bueno, tienen hasta las 4 o 5 de la tarde para que me envíen alguna observación, de repente que se me haga pasar en la corrección. Y en la noche debo estar colgando ya sus notas en ORS, registros académicos. Muy bien, jóvenes. Muy bien, entonces queda claro tener ahí, para redondear la idea de esta parte, ¿no?, de la teoría en ecuaciones, tener claro las propiedades de los radicales, ¿no?, tener claro las propiedades de lo que es valor absoluto, tener claro la propiedad de lo que es máximo entero, cómo se consigue un máximo entero, ¿no? Entonces, por favor, eso de ahí, analícenlo bien, estudien bien. Estoy seguro que les va a ir bien en su evaluación que viene la próxima semana. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Para seguir con las clases. ¿Todo claro? Profesor, buenos días. Buenos días, sí, dime. Profesor, una consulta. ¿Su correo está en el aula virtual? ¿En el uni virtual? Claro, ponen en tu caso acá se los voy a poner, así que acá en el chat. En el chat lo voy a poner. Acá. Está por si acaso en el chat. Es bermeo.c@uniedu.com. Cualquier cosa me pueden escribir. Sobre todo cuando hay Muchas gracias. evaluación. Cuando hay evaluación, ¿no? Y cualquier otra cosa ya coordinamos con su delegado. Pero cuando hay evaluaciones, sobre todo, ¿no? ¿Quieren algo? Sí, no estás conforme, justificar algo de su evaluación, ya me escriben. Antes que lo cuelguen, ¿no? Porque después que lo cuelguen, tienen que hacer todo un proceso administrativo. Digo, bueno, hacer eso. Muy bien, jóvenes, entonces seguimos con la clase. Vamos a seguir con las clases. Vamos a seguir. Muy bien. ¿Se logra ver el PPT? Sí, profesor. Profesor. Ok. Perfecto. Muy bien, jóvenes. Entonces entramos al tema ya de funciones, ¿no? Viendo ya las características del conjunto de los reales que ustedes ya conocen, ¿no? Es decir, hasta acá hemos hecho, ¿no?, hemos estado enunciando las propiedades de los números reales, eh, ¿no?, que pueden estar acá dentro. Los reales, puede estar los racionales y irracionales, por acá puede estar los enteros y por acá los naturales, ¿no? Entonces en cierta forma, hemos hecho, ¿no?, en este caso, hemos visto las propiedades que ustedes en efecto ya los conocían de los números reales, que va a estar sujeto siempre a las operaciones de la suma y el producto de la adición. Y también tiene la relación de orden. Entonces, esto es lo que tiene que manejarse, ¿no?, para efecto de poder establecer dentro de este conjunto ya, con este conjunto hacer otras aplicaciones o hacer algo otras, no necesariamente funciones, puede hacerse otros tipos de aplicaciones en base a este conjunto, ¿no? Este conjunto es básico y ustedes deben manejar todas sus propiedades. Entonces, bajo toda esa estructura, porque acá se genera toda una estructura, ¿no?,
toda una estructura, al menos una estructura que a esta estructura le denomina que este conjunto se le llama cuerpo, ¿no? Cuerpo lo real. Que como reitero, este conjunto es la base para hacer muchas teorías, ¿no? Y acá justamente una de las teorías es las funciones reales, ¿no? Las funciones reales justamente se define del conjunto de lo real, o sea, lo real. Toma un elemento acá que puede ser cualquier elemento, puede ser natural, puede ser entero, ¿no? Y eso implica que sea racional o puede ser irracional. Y me lleva hacia un real que de igual manera puede ser cualquier real. Puede ser entero, puede ser natural o puede ser irracional. La cosa que sigue siendo real. Entonces, bajo esa premisa, ¿no? Va de este elemento a este elemento, donde son reales, podemos ya definir, ¿no? Podemos ya definir qué cosa es una función, ¿no? Los grandes pensadores de la historia, ¿no? Siempre han dejado lemas que tienen sentido, ¿no? Por ejemplo, uno de los grandes lemas, como dice Aristóteles, dice, el ignorante afirma, el sabio duda y reflexión. Entonces, el ser humano siempre está dispuesto, está predispuesto a juzgar, ¿no? A las cosas, a las mismas personas. Es lo más rápido que hace, ¿no? Tú ves a alguien y inmediatamente afirmas, ¿no? Que puede ser que esa afirmación sea totalmente falsa, ¿no? Por decirlo así. Entonces, eso puede ser, inclusive mediante esa falacia, puedes hacer daño a alguien, a una persona, ¿no? Pero si tú eres una persona que es totalmente reflexiva sobre todo, ¿no? No, yo no puedo afirmar que esto de acá es cierto. Primero tengo que, en todo caso, investigarlo, ¿no? Tengo que hacer esa investigación previa para yo recién afirmar eso, ¿no? Que tú no puedes ser de buenas a primeras decir esto es cierto, ¿no? Entonces la reflexibilidad del ser humano es muy básica para poder recién tú, como ahí le decía creo que al inicio, Descartes, ¿no? Dice, pienso, luego existo, ¿no? Pienso, luego existe. ¿Qué que le dice? Entonces el pensamiento es muy importante para luego tomar decisiones. El pensar que te lleva al decir yo existo es porque a partir ¿no? de la reflexión de las cosas tú puedes tomar decisiones. Y el tomar decisiones te da la existencia como persona, como ser humano. Entonces las grandes afirmaciones de los sabios nos dejan una gran lección de vivencia, ¿no? No es que pase por... Y tomarlas como referencia para poder cada uno de ustedes tomar un camino hacia los objetivos que ustedes tienen en cada uno de ustedes. Y digo, pues, algunas reflexiones que pueden quedar para que ustedes siempre las tomen en cuenta. Muy bien, jóvenes. Entonces vamos a definir lo que es una función real, que en efecto ya ustedes la conocen. Bueno, siempre se hace referencia. Dice, consideremos dos subconjuntos dentro de los números reales, ¿no? Dos subconjuntos dentro de los números reales. Una función, dice, una función real de variable real X, de preferencia X, una función real de variable real X, que va de X a Y, es una regla de correspondencia que cada elemento del conjunto X le corresponde únicamente un elemento que esté en el conjunto Y, ¿no? Bueno, simbólicamente ya conocemos esto, ¿no? Una función se define que va de este conjunto a este.
Esto es lo que ya ustedes conocen simbólicamente. Donde se denota, ¿no? Se denota esa, ¿no? Se denota simbólicamente, ¿cómo? Toma un elemento acá y lo lleva a un elemento ahí, pero ese Y va a tener esta forma. Ustedes ya conocen esa notación. No es nada nuevo que les estoy diciendo. Bueno, gráficamente lo podemos denotar así, ¿no? Tenemos el conjunto X, donde todos estos conjuntos son donde todos estos elementos son reales. Tenemos el conjunto Y, ¿no? Tenemos el conjunto Y, donde todos estos elementos son reales. Entonces voy a tomar un elemento acá y lo voy a llevar, ¿no? Lo transformo. ¿Cierto? Lo transformo. Y eso me da justamente una función, ¿no? Y eso me establece. Entonces, ¿qué dice la definición? Que para todo elemento, ¿no? Es decir, para un elemento del dominio debe existir un único elemento del conjunto de llegada, ¿no? Del conjunto de llegada. ¿No? Imagínense, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasaría si tengo un ejemplo literal? ¿Qué pasaría si yo tengo todo un conjunto, ¿no? Dentro de todo un conjunto inmenso, por ejemplo, de piezas, por ejemplo. Piezas, ¿no? Imagínense, tengo todo un conjunto de piezas, que este conjunto de piezas esté constituido por clavos, esté constituido por pegamento, por ejemplo, madera. Bueno, imagínense que esté constituido por clavos, todo, ya sea un conjunto donde tengan todas esas piezas, clavos, pegamento, madera, ya tengan una cierta forma, que si ya estos elementos estén definidos, ¿no? Entonces dentro de esos elementos agarro una cierta cantidad, ¿no? Este subconjunto agarro, por ejemplo, una cierta cantidad, 6 clavos, por decir. Agarro un pegamento, ¿no? Y agarro una cantidad, unas 5 más 7, 8 maderas. Y todo esto de acá, de este conjunto grande, se convierte en un pequeño elemento. Wow. Y por acá, ¿no? Por acá, por ejemplo, yo quiero construir una mesa, ¿no? Entonces, he agarrado ciertos, ¿no? Ciertos elementos de este subconjunto grande, de este conjunto grande, he agarrado esto, ¿no? Quiero construir una mesa. Entonces, el que construye la mesa se convierte en el funcional. Entonces, por ejemplo, acá, ¿quién va a ser el funcional? Va a ser el carpintero. Entonces, para construir esta mesa, yo necesito todo esto de acá, ¿no? Nada más. Porque con esto nada más lograría hacer una mesa, nada más. No podría hacer más con estos elementos que tengo, ¿no? No podría ser que con esto yo construya 2 mesas, ¿no? Voy a construir una sola, no podría construir 2 mesas. Pues si queremos ver el ejemplo de función dentro de esto real, ¿no? Claro, ¿quién se convierte en el funcional acá? En el funcional es el carpintero, ¿no? Un ejemplo de contexto real. Entonces ahí viene el tema de la unicidad, ¿no? De la unicidad que dice que cada elemento de dominio hay un único elemento de llegada. No hay más, ¿no? Cada elemento de dominio hay un único elemento de llegada. Que eso lo podemos simular geométricamente, ¿no? Que ya conocen la parte geométrica, sobre todo la parte gráfica, ¿no? Lo vamos a ver más adelante, en todo caso. Entonces, por ahí de repente una analogía a lo que es establecer el concepto de función, ¿no? El concepto de función. Muy bien.
Y justamente al hablar del concepto de función tenemos que hablar de dominio y tenemos que hablar de rango, ¿no? De una función real. Entonces, bajo esa simbolización que ya sabemos que va de un conjunto A hacia un conjunto B, ¿no? Decimos lo siguiente, llamamos dominio una función F al conjunto de todas las primeras componentes, de la cual lo denotamos de esta forma. Un poco que ya está direccionando el tema gráfico. ¿Qué lo podemos denotar de esta forma, ¿no? El dominio va a ser todos los elementos que están en el conjunto A, de tal manera que haga la existencia posible de esto, donde justamente estos elementos pertenezcan a la función, ¿no? Pertenezcan a la función. Y esto de acá necesariamente el dominio tiene que ser un subconjunto del conjunto A, ¿no? Un subconjunto, ¿no? Que puede ser propio, puede ser, ¿no? Es decir, que el dominio de este, ¿no? Puede estar incluido, ¿no? Que este dominio puede ser propio A, ¿no? Ven que un conjunto A está incluido en sí mismo. Bien, entonces sería con respecto al dominio. Con respecto al rango, dice, llamaremos rango de una función que conjunto de todas las imágenes de los elementos de A, que lo mencionaremos por esto, es decir, ¿no? Dado de esta forma. Pero usted ya lo conoce. Entonces va a ser los elementos de B, tal que debe necesariamente existir el elemento A, de tal manera que esto pertenezca a la. Y esto debe ser, ¿qué cosa? Un subconjunto del conjunto B. Muy bien, entonces bajo eso, ¿no? Lo podemos ver gráficamente. Tenemos acá, ¿no? Todos estos elementos que va a tomar el funcional, ¿no? Y me lleva, ¿qué cosa? Estos elementos bajo, ¿no? Bajo la función, me lleva esos elementos, ¿no? Bueno, habrá funciones que tomen todos los elementos del conjunto A, ¿no? Y habrá funciones que tomen todos los elementos, donde ya hablaremos, por ejemplo, de la función suryectiva, ¿no? O de la función inyectiva, ¿no? Ya esas son propiedades que ya están vinculadas tanto al dominio como al rango. Bien, entonces ya tenemos ahí ¿no? La idea de lo que es dominio, lo que es rango. Muy bien. Al hablar de dominio y rango, estamos hablando de elementos, ¿no? Dentro del plano cartesiano. Ya sabe que acá está el X, acá está el Y. Son elementos que pertenecen justamente a la función, es decir, pertenecen al gráfico de la función. Cada vez que tengas, ¿no? Tanto se dé un dominio y un rango, siempre vas a conseguir que esos elementos se conviertan en pares ordenados, de tal manera que van a vivir acá, pues, ¿no? Van a vivir ahí. Esos X, Y van a estar acá, ¿no? Van a estar ahí siempre, ¿no? Donde dentro de esto de acá, ya cuando vean, en todo caso, investigaciones, se va a prestar esta función para hacer algunas investigaciones. Donde esta variable X, en realidad esa variable X, por la cuestión matemática se puede ver fácilmente, ¿no? Si yo tengo f de x igual a x al cuadrado, por ejemplo, yo puedo ver que cada vez que yo varíe el elemento x, ¿no? Cada vez que varíe x, es que al variar x, por decirlo así, al variar x, al variar el valor de x, el y cambia también, ¿no? Cambia el valor de y. Entonces el valor de y siempre va a estar dependiendo de quién, del valor de x. Por eso que a esta variable se llama variable independiente. Independiente. Y esta variable de acá se le llama variable dependiente.
cualquier variable dependiente. Entonces, si cada vez que variamos acá, esto va. Pues esto se puede ver, por ejemplo, dentro de la población, por ejemplo. ¿Sí? Imagínense. Bueno, ¿qué más? ¿Sí? Yo considero esta función, por ejemplo, de X, ¿no? Todo este conjunto es un conjunto A, y este es un conjunto B, donde esto de acá me indica, este conjunto me indica el tiempo, por ejemplo, para ser más exacto. Tiempo, por acá P de T. Donde este T me indica el tiempo, y este P de acá, esto me va a indicar el tiempo, por ejemplo. Y esto de acá, P de T, me indica, por ejemplo, la población de una determinada, ¿no? La población puede ser una población de personas, puede ser una población de cualquier otra especie. Entonces, a medida que va cambiando el tiempo, ¿no? Bajo ciertas condiciones, ¿no? La población irá creciendo, decreciendo, ¿no? ¿No? Por ejemplo, en nuestro país, ¿qué ha pasado? ¿No? A través del tiempo, ¿qué ha pasado con la población? ¿No? Entonces ahí ya empezamos justamente a ya relacionar lo que es una función real en el contexto real, ¿no? ¿De qué manera, no? Lo podemos dar ese énfasis, ¿no? Cuando la variable independiente, ¿de qué manera está influyendo para que varíe la variable dependiente, ¿no? Porque puede influenciar, ¿no? Esta variable puede influenciar de una manera muy, ¿no? Muy fuerte, como puede influenciar de una manera, ¿no? No tanto, ¿no? Por ejemplo, acá en esta función, si queremos verlo desde el punto de vista matemático, a medida que varía en este x, esta función, ¿qué cosa va a ir aumentando de una manera exponencial, en este caso cuadrática, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo tengo una función f de x es igual a 2? ¿No? ¿Qué pasa si x vale 2? Es la función. Entonces, en este caso, ¿qué va a pasar? El x siempre va a variar. Al variar x, ¿qué pasa? ¿No? ¿Qué pasa con la función? ¿Qué pasa con la variable y? Que obviamente está haciendo el papel de x, ¿no? Al variar x no está variando y. Ajá. Es decir, la variable independiente está variando, pero la variable dependiente no se mueve. No depende de, ¿no? ¿No? De cierta forma no hay una dependencia de la función constante. Entonces eso lo podemos llevar dentro del contexto. Entonces puede decir que a través del tiempo una determinada población no ha aumentado, simplemente se mantiene constante, por ejemplo. Ahí están el espectro de todas las aplicaciones que se pueden dar mediante las funciones. Eso es mediante una función real. Se puede ver con otro tipo de funciones, que ya verán cuando lleven cálculo multivariables, funciones vectoriales, función de varias variables. Entonces esas funciones se las puede adecuar dentro del contexto real para que nos represente algún fenómeno en específico. Bueno, muy bien. Por ejemplo, acá dice, en esta pequeña indicación, dice, determine la función en términos de x que represente el área de un rectángulo cuyos vértices son 0,0, x,0, x, y, de tal manera que el y tiene esta condición, pues es una condición, como se muestra en la figura que observan acá. Entonces, si tenemos esto de acá, de amarillo, que me está representando el área, ¿no? Entonces dice determina la función término de x. Entonces tengo que ver una expresión, perdón, una expresión que va a representar qué cosa, el área de esto. Y entonces del gráfico tenemos qué cosa, que fácilmente por teoría sabemos que el área de un rectángulo es qué cosa, ¿no? Largo por ancho.
Entonces el área se representa de esta forma. Pero yo tengo como condición que el Y está dado de esta manera. Por lo tanto, el área me estaría representando. Esto me estaría representando. Muy bien. ¿No? Entonces el área me representa esta función, que es una función real, que toma un elemento de dónde, de los reales y lo lleva hacia lo real. ¿No? Donde tendría que ver de a dónde se mueve el dominio, ¿no? De a dónde se mueve el rango. De acuerdo al gráfico, yo podría inferir que fácilmente pues, el dominio tendría que moverse, porque este rectángulo se puede hacer un poco más pequeño. Entonces cabe la posibilidad que el X puede tomar inclusive hasta acá. Este intervalo que vale 2, me parece, cuando hago la intersección. El X cabe la posibilidad que tome cerca, muy cerca, 2, ¿no? Porque si tomara 2, esto sería 0, ¿no? Y ya no me daría ningún tipo de elemento área, ¿no? Y de acuerdo de repente a este dominio, podría determinar qué cosa. ¿Cuál sería el rango de esta función? ¿Cuál sería el rango? Claro, el elemento para el rango, es decir, el intervalo para el rango sería este lado, ¿no? Que va a ser desde 0 hasta 4, ¿no? Posibilidades de rango. Entonces, en resumen, es un ejemplo, ¿no? Que está contextualizado, ¿no? Dentro del contexto real. Para eso nos sirven las funciones reales. Una observación que podría hacer ahí para atenuar el concepto de función, ¿no? Que si tenemos, ¿no? Gráficamente la función, por ejemplo, la que la mencioné hace un momento, la cuadrática, saben ustedes que la cuadrática es una parábola, es una parábola. ¿Ya? Es una parábola. Entonces, geométricamente yo puedo ver que esta es una función si yo hago un corte vertical, ¿no? Hago una recta cualquiera, una recta X igual a A. ¿Y qué debe pasar para que sea función? Debe cortar qué cosa en un solo punto. Corte en un solo punto. ¿No? Siempre vamos a ver que debe haber un corte en un solo punto. Caso contrario no sería. No, caso contrario. No sé, entonces, esto sería geométricamente la forma de representar en todo caso, ¿no? Que cada vez que haga un corte mediante una recta vertical, debe ser en un solo punto. Debe ser en un solo punto. ¿Verdad? Cualquier otra representación que no cumpla eso, diremos que no es función, ¿no? Diremos que no es función. Muy bien, ¿no? Siguiendo en todo caso la regla de que obviamente la primera componente siempre va a ser X y la segunda componente va a ser el Y, ¿no? Bajo esa regla, ¿no? Siempre eso me va a representar una función. Y un ejemplo de no función sería pues una gráfica que tenemos de esta forma, ¿no? Yo hago un corte vertical. ¿Y qué está pasando? Que para un X, ¿no? Acá es un X0, por ejemplo, acá. Para este X0 hay ¿qué cosa? Dos elementos de llegada. Que va a estar por acá. Que va a estar por acá. Entonces esto de acá no es función, ¿no? No es función.
Pues ya para este tipo de descripciones, ya esto de acá ya se le llama, ¿qué cosa se le llama? Relación. Ya no es función. ¿Qué cosa es? Es relación. Es una relación. ¿No? Es una relación. Entonces todos los conjuntos que tienen que ver con relaciones son los que no establezcan, no definan una función, ¿no? Puede ser también un círculo, por ejemplo. Si no es así, no es el espacio alrededor. Como aquí. Está. En X, Y. Tienes un círculo, por ejemplo, ¿no? De igual forma, haces, ¿no? Un corte vertical. Y te das cuenta que no es función, ¿no? No es función. Sin embargo, no es función, pero sí es relación. No es función. Sin embargo, es una relación. ¿No? Me representa una relación. Bien. Bien, no sé si esa sería más o menos la idea, ¿no? La idea, de esta forma geométrica, que no puede fallar, ¿sí? Una consulta. Entonces, en el problema cuando dice determina la función, ¿está mal? Se tendría que decir determina la relación o la regla de correspondencia que representa al área. Ah, tú me dices que esto de acá no sería función. Claro, o sea, hasta ahí de lo que usted está explicando, está diciendo que solamente cuando corta en un solo punto, en, cuando se traza una vertical, sí es función, ¿no? Pero claro que sí. Pero cuando se traza ahí en ese área, hay varios puntos. No, que ten cuidado, pues. Tú estás viendo una función bajo este dominio. ¿Cuál es la gráfica de esto? Este es un polinomio. ¿Cuál es su gráfica de esto? Entonces, Ay, ay, claro, cada elemento que tú le des bajo este dominio, ¿qué va a pasar con esta gráfica? ¿Lo va a cortar en dos puntos? Si vas a tener dos reglas de correspondencia o una. Solamente vas a tener una. Nada más. Muy bien. No sé Ese si es te con el quedó dominio claro. acotado, ¿no? Pues, No sé quién me preguntó. ¿Todo claro? sí, profesor, ese es con el sí, dominio profe. acotado. Se reduce el dominio. Es como para hallar las funciones trigonométricas, ¿no? A las inversas se acota su dominio para que existan. Sí, ¿no? Claro. En las trigonométricas, son funciones todas. De repente estás confundiendo con función inyectiva, ¿no? Subyectiva, y trata ya de otras cosas. Pero acá básicamente que ya, si estás hablando de las funciones trigonométricas, pues tienen esta forma, ¿no? Ah, ¿no? Las funciones trigonométricas que lo mencionamos son estas, ¿no? I igual f de x, que sea seno de x, por ejemplo. Ya sabes que las funciones trigonométricas que son, tienes x, tienes y. Por ejemplo, por acá puede estar primero, por acá primero, pi por acá, no, pi por acá. La función seno va para acá. Ya me equivoco. Bueno, esto baja hasta acá. ¿No? Por ejemplo, esta, ¿no? Si la función seno, que sabemos que acá vale -1, por acá vale 1.
Unas funciones que son una de las funciones especiales que se usa bastante. Es unas funciones que tienen mucha relevancia porque estas tienen unas características muy especiales, ¿no? Características que son periódicas, que el rango no cambia, ¿no? Características especiales. Una de estas cosas es el periodo, ¿no? Justamente estas funciones, algún de ustedes de repente un día ha ido a, por ejemplo, cuando ven las máquinas, ¿no? Que hacen los electrocardiogramas. Ustedes ven una cosa así, ¿no? Se mueve dentro de la máquina de electrocardiograma, ¿no? Dentro de la programación están estas funciones. Ustedes se ven cómo se mueve el corazón, ¿no? En un momento se estabiliza, ¿no? Pues esa función, esa programación interna que tiene eso, se controla bajo esta función. Son funciones especiales, tienen el periodo, tienen el rango, ¿no? Pues estas funciones siempre van a ser funciones porque cumplen las condiciones de función, ¿sí? Cada vez tú haces un corte por acá, haces un corte por acá, por acá. Por donde tú lo hagas, siempre va a cortar y cosa en un solo punto. O sea, son funciones y especiales, ¿no? Igual a pi, por ejemplo. Acá igual a, bueno, pi algo, ¿no? Por acá, pi medio. Entonces, son funciones. Entonces, son funciones especiales, obviamente, ¿no? Para este tipo, ya se te va, cuando ven ustedes a veces en un contexto, reitero, y las pueden usar para caracterizar uno de esos, de repente, fenómenos que siempre se dan, ¿no? Que siempre se dan. Porque las gráficas de una función periódica al ser periódicas, son repetitivas, siempre, cada cierto tiempo, se va repitiendo esa gráfica, ¿no? O sea, infinitamente. La función sen es una de las funciones muy especiales porque esta función cumple múltiples características. Es una función continua, es una función derivable, es una función más adelante que teóricamente se llama una función de clase C1, clase infinita. Es continuamente diferenciable, ¿no? Cuando esa función la deriva, sigue convirtiéndose en otra función que es la función coseno. Y bueno, toda una teoría, ya llegaremos a eso cuando veamos continuidad y derivada de esta función. Muy bien, jóvenes. Entonces, eso sería la parte de lo que es función, ¿no? De lo que es funciones. De acá vamos a ver lo que son las funciones especiales, que lo haremos el día miércoles. En lo que justamente ya lo que viene de funciones especiales viene a ser la función constante. Tenemos ¿no? La función constante, y veremos lo que es el dominio. Tenemos la función cuadrática, una de las funciones muy usadas dentro de lo que es las caracterizaciones de fenómenos naturales, que nos ayuda justamente a determinar el máximo y el mínimo. Y así, ¿no? Seguimos la función afín, en fin. Ya eso lo veremos el día miércoles. Por ahora creo que es suficiente el tema de lo que es función. Muy bien, jóvenes. ¿Alguna pregunta? ¿O claro? Profesor, ¿Sí? una consulta. Entonces nosotros no podemos decir que una función es una relación. No, pues. Ok. Por eso que muy diferente es la definición de función y la definición de una relación, pues. Cumplen dos conceptos muy diferentes. Muy diferentes. Exacto. Entonces, todo lo que tiene que ver, ¿no? Con definición tiene que estar acorde a lo que define, ¿no? La definición que si cada elemento acá define. Entonces, en el caso de relación, ya si queremos definir relación, ya tiene que vincularse a otra definición, ¿no?
Bueno, relaciones en realidad lo van a ver más, ya tienen una idea, pero lo van a ver en matemática discreta, esa relación. Sí, lo verán con toda precisión lo que es una definición de una relación. Bien. Así que con calma, ¿no?